Buenas noches, hermanos, bienvenidos otra vez a este espacio de cada miércoles, espacio de poder. Recuerden que la fe define la realidad. Usted puede declarar que este es un tiempo de poder. No siempre el tiempo de poder depende de cómo yo me siento. A veces me siento muy entusiasmado y no hay poder. Y a veces quizás me siento muy tranquilo y el poder está, porque donde quiera que está una actitud de obediencia, nos enmarcamos en un ámbito de poder, porque poder de Dios tiene que ver con la obediencia de la fe. Y hoy cuando estamos aquí, yo sé que estamos por obediencia. Yo sé que usted ha dejado cosas que hacer, ha hecho planes para poder estar juntos, honrando qué cosa, la palabra, honrando a Dios, creyéndole al Señor. Esperamos que hoy usted esté bien. No solamente que esté bien, sino que se sienta bien. A veces estamos bien, pero no nos sentimos bien. Y lo que sentimos muchas veces condiciona la realidad de nuestra vida. Si usted es de los que hoy no se ha sentido bien, yo le invito a asumir una actitud de fe y decir cosas que Dios dice y le crea a Dios. Y en este espacio, en estos minutos que vamos a estar juntos, el poder de Dios va a obrar sobre su vida. Usted ni se va a imaginar cómo, pero la gracia de Dios va a fluir como un río y Dios va a tomar control de las circunstancias de su ser y le va a levantar para que terminemos hoy este tiempo en una actitud victoriosa de gracia, de alegría y de paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio grande que nos das de estar juntos a través de esta conexión. Te damos gracias porque cada vez que nos reunimos, tú envías bendición y vida eterna. Porque, Señor, más allá de lo que podemos sentir en esta hora o las circunstancias que nuestros ojos puedan ver, sabemos que hay realidades que descienden de lo alto a través de tu palabra y que tú vas a ministrar nuestro espíritu para hacernos andar en senderos elevados, circunstancias diferentes, y con poder tú nos vas a ayudar. Como dice tu palabra, Jehová, sé tú mi ayudador, sé aquel que viene a consolarme y a fortalecerme en este día. En el nombre de Jesús abrimos tu palabra y te pedimos que nos ministres a través del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tenemos un tema muy práctico y que hemos hablado muchas veces y que se habla mucho del tema que es la oración. El título es: La oración cambia las cosas. Para ponerlo lo más práctico posible, alejarnos un poco de las explicaciones profundas y definiciones acerca de la práctica de la oración y ver un poco más de cerca qué significa la oración en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica, qué incidencia tiene la oración en los sucesos de mi vida, cómo me ayuda a vencer, cómo yo puedo ver las transformaciones y los cambios que la oración opera en mi vida. ¿Qué es orar? Yo sé que usted lo sabe, ahí donde está, usted lo está definiendo, es hablar con Dios, es la forma más sencilla que podemos decir. La oración es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Es algo que Dios ha diseñado. La oración no es tan solo una actitud humana, sino es una respuesta humana de fe a algo que Dios ha establecido. ¿Por qué sabemos que Dios ha establecido la oración como un mecanismo espiritual útil? Porque toda la Biblia nos habla de la práctica de la oración como algo requerido por Dios antes de Él bendecir, obrar, operar y cambiar las cosas. Así que la oración es eso, es esa comunicación. Cuando hablamos de mecanismo espiritual, a veces el ser humano se ha confundido y ha tratado de ver la oración como un mecanismo humano para obtener beneficios espirituales. No lo es. ¿Por qué digo que lo ha tratado de hacer? Porque ha establecido rezos, oraciones aprendidas para aplicarla a esta circunstancia o a aquella otra circunstancia. Pero esa no es la dinámica de la oración a la hora de operar en beneficio espiritual de nuestra vida. La oración funciona
porque establece una conexión creíble, verdadera, con Dios, y Dios es la fuente de todo poder y autoridad, dominio y gobierno. Entonces, la oración provoca que yo entre en contacto con la fuente de todo bien, con el amor eterno de Dios. Por eso la oración es en el nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro acceso. Todas estas son cosas que usted sabe, que todos sabemos, que refrescamos porque nos ayuda en tiempos difíciles y fáciles en todas circunstancias. Recordar lo que la palabra nos dice con respecto a una práctica que usamos siempre. La oración a través de Cristo nos da acceso a Dios, entramos en contacto con la fuente del poder, nos preparamos para recibir una irrupción de bendición y de gracia y nos exponemos a lo sobrenatural. Y en última instancia, usted lo sabe, amado hermano, lo sobrenatural es lo que define la victoria. En el mundo natural no podemos vivir tan solo de lo natural. Vivimos en un mundo natural, pero condicionado por fuerzas sobrenaturales, y lo vemos cuando aparecen imposibilidades en el mundo. El mundo que está acostumbrado a vivir de recursos terrenales todo el tiempo y que tiene todo controlado a través de principios y leyes terrenales, de pronto ocurre algo que trasciende los límites de su conocimiento y pierde el control de una sola vez de todo lo que está pasando. Por eso la oración es ese, otra vez, mecanismo espiritual establecido por Dios para mantenernos en línea con Dios, que es la fuente del poder. Hay un versículo, usted lo sabe y puede buscarlo, Biblia en mano, Biblia en mano. Mateo capítulo 7, versículo 7, muchas veces usted lo ha leído, lo hemos repetido mucho, que pudiera definir. Hay muchos otros pasajes bíblicos innumerables que no vamos a ver hoy, que nos hablan de la oración, pero este versículo nos puede definir la dinámica de la oración. Dice Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, lo que nos está diciendo, de parte de Dios, este es el mensaje para su vida y para la mía. Yo estoy dispuesto a darte. Yo estoy dispuesto a permitirte encontrar. Y yo quiero abrir las puertas. Yo quiero responderte. Pero yo he establecido, puede decir Dios, que participes en el proceso, en la dinámica de la bendición. ¿De qué manera? Pidiendo, buscando, llamando. Es el deseo de Dios. Sabemos que la Biblia dice que Dios lo sabe todo, que aún no está la palabra en nuestros labios, y Dios lo sabe todo, ni está en nuestra mente, ya Dios lo sabe. Claro que Dios sabe todas mis necesidades, pero Dios ha querido involucrar en el proceso de la bendición la actitud nuestra de creer, de pedir, de clamar, de demandar, de insistir delante de su presencia, porque eso es lo que Dios quiere ver como actitud previa a la visitación de Él en mi vida, que glorifica y exalta su nombre. Así que en la práctica, orar es eso, es pedir, es buscar. Pedir es saber algo concretamente que necesito y pedir al Señor concretamente. Claro, la Biblia dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, siempre es bueno aclarar, Dios no nos tiene como hijos malcriados, dándonos todo lo que queremos. Dios siempre quiere que la dinámica de relación entre Él y nosotros se sustente en el predominio de su voluntad perfecta, porque Él es Dios, Él es el creador, Él es el que sabe lo que necesito. Pero pedir presupone que yo sepa lo que voy a decirle. Señor, yo necesito esto. Buscar es esa intención de, aunque no sé exactamente lo que voy a encontrar, yo estoy buscando la manifestación, la revelación, lo insondable de Dios. Yo me lanzo a la búsqueda
de una profunda relación íntima con Dios. Eso es buscar. No se trata de algo específico, pero se trata de buscar a Dios intensamente en oración, en ayuno, demandando del Señor que se sigan abriendo canales a través de los cuales yo pueda conocerle mejor. Y sabes que llamar normalmente es cuando gritamos buscando saber dónde está alguien. ¿Usted nunca ha llamado a alguien en algún lugar que no sabe dónde está, o llama a la puerta a ver si están? Llamar también se refiere al momento en nuestra vida que la experiencia que estamos viviendo nos ha hecho perder un poco la orientación. No sé exactamente lo que Dios está haciendo, pero levanto mi voz y clamo y llamo y busco, y Él ha prometido responder. Quiero brevemente hablar de 4 principios importantes de la oración, aplicarlo a nuestra vida. Mi intención es que en esta noche, cuando terminemos esta reflexión en la que usted va a participar en su casa porque va a buscar en la Biblia y va a añadir también pensamientos al aprendizaje, que nos sirva de manera muy práctica en nuestra vida personal esta noche, que esa oración cambie las cosas, transforme las circunstancias, renueve nuestro estado de ánimo y nos eleve a niveles de gozo y de paz y de victoria. El primero, somos transformados por la oración. Es importante, pero quiero partir siempre del versículo bíblico. Está en Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29. Lucas 9, 28 y 29. Pasaje que usted conoce muy bien de la transfiguración de Jesús. El versículo 28. Lucas 9. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar. La Biblia aclara, ¿a qué subieron? Jesús los llama y le dice, vamos al monte a orar. Y el versículo 29 dice, y entre tanto que oraba, en el ejercicio intenso de la oración, algo pasó importante. Dice que la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Es el pasaje que usted conoce, la transfiguración. En Jesús tiene una connotación especial. Usted sabe que Jesús, cuando vino a este mundo, dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo. Él es Dios, y al convertirse en hombre para ser redentor, de acuerdo a la misión que tenía del Padre, Él se despoja de su divinidad. No es que la pierde, es que se dispone a vivir en el nivel humano. De hecho, dice la Biblia que Jesús operaba milagros porque el Espíritu Santo venía sobre Él para hacer milagros, para hacer sanidad. Él podía hacerlo como Dios, pero Él se había despojado de esa prerrogativa divina. Él era divino, pero había exaltado lo humano para vivir en el nivel en el cual Él podía ser redentor de los pecados humanos. Yo sé que eso es teología y usted lo sabe. Había pocos momentos en los cuales Jesús asumía su naturaleza divina. Casi siempre se comportaba en el rango humano. O sea, tenía que comer, tenía que descansar, tenía que caminar para transportarse de un lugar a otro. Se comportaba como un ser humano. Dijimos al otro día, en un domingo, que una excepción de eso fue en el momento en que Él caminó o anduvo o se deslizó sobre las aguas del mar de Galilea en medio de la tormenta, y ahí Él rompió las leyes físicas por un momento porque quería llegar a donde estaban los discípulos. Pero esto es una excepción, y la otra excepción fue esta, cuando Él va a orar, y entre tanto que oraba, Dios permitió que aflorara desde lo profundo de su ser esa naturaleza divina y saliera, se trasluciera ante los ojos de los discípulos, que se quedaron asombrados cuando vieron que su apariencia, la apariencia de su rostro resplandeció, sus vestidos se transformaron
fue una experiencia gloriosa y poderosa. Ahora, vamos a llevar esto a la experiencia humana. Dice, Jesús llevó a los discípulos a orar y entre tanto oraba. Importante. Jesús al hacer esto estaba expresando la enseñanza con respecto a la importancia que él le atribuía al acto de la oración, porque era sumamente importante aún entre la relación de él y su Padre, cuanto más la relación nuestra con Dios. Ahora, cada vez que nos disponemos a orar seriamente, cada vez que vamos a algo a orar, a un lugar a orar, que nos disponemos a cerrar, recuerde que Jesús decía, cierra la puerta de tu cuarto. Con esto lo que está diciendo es, no ores y hagas otra cosa. Puedes hacerlo, porque hay oraciones durante el día que usted la hace mientras hace otra cosa. Pero Jesús se refería a la oración privada de intimidad que establece comunión con el Padre. Cada vez que establecemos comunión, aflora de nuestra vida la parte espiritual. Usted sabe que la Biblia, en el caso de Jesús, era lo humano y lo divino, que eran esas dos naturalezas que convivían en él. Lo divino estaba en el fondo de su existencia porque él estaba ministrando en lo humano con el poder de Dios, pero salía lo divino. En el caso nuestro, el suyo y el mío, es lo espiritual y lo carnal. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Cuando la carne, esa naturaleza contaminada, humana, que está en contacto con este mundo, está dominando nuestro ser, nuestras actitudes, circunstancias se convierten en carnales. Y esto los demás también pueden verlo. Los actos fallidos de nuestra conducta es el resultado del dominio de la carne sobre el espíritu. Pero cuando hacemos como Jesús, dice que Jesús subió al monte a orar, no necesariamente subir a algún lugar, pero disponerse a orar todos los días de manera seria e íntima con Dios. Dice que entre tanto oraba, cada vez que oramos, entre tanto oramos, la parte espiritual de nuestro ser empieza a aflorar también de alguna manera. Nuestro rostro empieza a resplandecer. Aún lo material que tenemos se condiciona por lo espiritual, porque lo espiritual en su vida y lo espiritual en mi vida ha venido del soplo de Dios, del soplo de la creación en nuestro ser. Y ahí está la intimidad con Dios, la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Así que ese primer punto, somos transformados cuando oramos. Aflora lo mejor de nosotros, sale, se trasluce. Los demás empiezan a ver que hay una autoridad especial, hay una claridad en nuestra mente, hay un entendimiento diferente, porque al orar nosotros nos conectamos con el poder del Espíritu de Dios. Y el poder del Espíritu de Dios condiciona la totalidad de nuestra existencia y nos permite ser transformados. Hay grandes anécdotas, historias de aquellas personas que oraron. Nosotros sabemos que pasó con Jesús, Moisés, cuando estaba en intimidad con Dios, su rostro resplandecía. Se dice de Juan Wesley que él se levantaba cada día a las 4 de la mañana para orar. Alguien que convivía con ellos en la casa. Dice, cada vez que Wesley salía del cuarto de la oración, a eso de las 6 de la mañana, dice, su rostro pareciera que iluminaba el ambiente. Y no es otra cosa que la percepción de todo el poder con el que él había estado en contacto, con el poder con el que usted y yo estamos en contacto cuando oramos. Amén. Así que el primer punto, somos transformados, renovados con la oración. El segundo punto, Hechos 4:31. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Estamos buscando solamente un versículo. Cada versículo forma parte de un pasaje completo glorioso. Dice, cuando hubieron orado, ahora les explico el momento, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y este fue el momento cuando los apóstoles estaban siendo presionados, Pedro y Juan, juzgados por el Sanedrín y amenazados y demás, cuando tuvieron que soltarlos. Ellos van y se reúnen con los demás hermanos y lo primero que hacen después de la crisis y antes la crisis, porque sabían con esto que venían tiempos difíciles de persecución, se dispusieron a orar y levantaron aquella hermosa oración, soberano Señor, que empezaba así, declarando la grandeza y el poder y el dominio delante de Dios. Pero dice que cuando terminaron de orar, esta era oración en grupo también, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Usted sabe que en la Biblia hay momentos en que habla de un temblor, una conmoción, cuando se ora. Y detrás de eso hay un ejemplo, hay un símbolo poderoso. Realmente, cuando nosotros vamos a orar, muchas veces ya sabemos lo que queremos y creemos saber cómo estamos y más o menos creemos que lo tenemos todo claro para llegarnos a Dios y exponerle al Señor exactamente lo que pasa y qué debería pasar y qué necesitamos. O sea, vamos claros con Dios cuando oramos. Pero lo que siempre pasa cuando oramos es que en algún punto de la oración empezamos a descubrir que no estábamos tan claros con la realidad de nuestra vida, porque la oración, que es una puerta para permitir que haya una irrupción del poder celestial sobre nuestra vida. Decíamos que esa es la oración, es una conexión, es ponernos en línea con la fuente del poder. Pero cuando ese poder empieza a llegar a nuestras vidas, algo se conmociona. Y eso es lo que pasó con los apóstoles. Tembló el lugar donde estaban. Pero en términos espirituales significa, cuando usted o yo nos disponemos a orar, algo llega y empieza a mover las bases sobre las cuales creíamos que estábamos seguros. No sé si a usted le ha pasado que se ha dispuesto por alguna circunstancia a orar seriamente, a ayunar con el Señor, y usted ha anticipado, dice, yo voy a empezar hoy a orar y yo estoy seguro que mañana o pasado mañana todo va a estar claro, me van a confirmar lo que estoy pensando, lo que estoy pidiendo va a llegar, etc. Y descubre al poco rato que las cosas se conmocionan, que talmente pareciera que la oración no está funcionando, que está siendo contraproducente en su vida, porque algo se está trastornando y no pareciera que es el fluir armónico de lo que debiera ser la respuesta de Dios a la oración suya. Y no se desespere, usted manténgase orando, aunque sigan conmocionándose las paredes y las circunstancias sigan amenazantes y aparezcan elementos nuevos para preocuparse, usted siga orando, porque Dios está haciendo temblar algo, porque después que Él derriba algo es porque Él va a comenzar a reconstruir nuevamente de acuerdo a su perfecta voluntad con su vida. Así que la oración nos sacude, y ese es un punto importante en nuestras vidas. Amados hermanos, expongámonos a Dios en oración, pero abiertamente. Señor, aquí vengo, yo tengo algunas ideas, pero yo estoy abierto a que tú me sigas hablando y a que tú me reorganices o reestructures lo que yo estoy pensando, porque yo sé que la única victoria válida es la victoria tuya, es lo que viene diseñado por tu mente, es lo que coincide con tus planes preciosos y eternos para mi vida. El punto 3. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos habían leído ese versículo maravilloso en el libro de Santiago?
Pero él dice, confiésense las ofensas unos a otros. No está diciendo que hay alguien a quien todo el mundo le confiesa los pecados. Eso no es bíblico. El único que le confesamos los pecados es a Dios a través de Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo es, unos a otros, cuando en algún momento se ofendan, confiésense los pecados que han cometido el uno contra el otro. Inmediatamente después de esto dice, y oren unos por otros para que se sanen. Esta es una oración de sanidad. Usted sabe que la sanidad es necesaria en todas las áreas de la existencia. A veces tan solo evidenciamos la enfermedad física y condicionamos todo el ministerio de sanidad de Dios a lo físico. Pero la realidad es que enfermedad es todo lo que no ande bien en la totalidad de mi existencia. Y hay muchas cosas que son enfermedades del alma, hay cosas que son enfermedades de la mente, y hay cosas que son enfermedades del cuerpo que también muchas veces es provocada por enfermedades del alma. Ahora, lo que dice es, cuando ustedes oran unos por otros, y ahora voy al punto de la oración intercesora consciente, intencional. Amados hermanos, tenemos que orar unos por otros. Hemos estado orando en estos días por hermanos, hemos estado tratando de estar al tanto de circunstancias particulares. He sabido de algunos problemas, circunstancias. Estamos orando por la familia de la hermana Victoria, que partió ella con el Señor, y la familia siempre está muy afectada, y nosotros también dolidos, pero orando para que el consuelo de Dios llegue a su vida. La hermana Victoria es una hermana que ha estado con nosotros por algunos meses, y queremos orar por su familia. Queremos seguir orando por la hermana Arneida, que también tiene algunas circunstancias difíciles en su vida, y sabemos que hay poder en la oración del pueblo de Dios que transforma, que cambia, que sana, que restaura. Pero dice el texto que oremos unos por otros para ser sanados. No solamente se sana aquel por quien yo oro, sino que cuando yo oro por alguien, yo también me sano. Hay algo recíproco en la práctica de la intercesión. Dice la Biblia que cuando Job oró por sus amigos, que se habían convertido a veces en casi enemigos, pero que cuando Job se dispuso a orar por ellos, pidiendo bendición para sus vidas, él fue sanado, él fue restaurado, él fue levantado cuando se dispuso a orar. Cuando nos disponemos a orar por nuestros hermanos, no solamente transmitimos la unción del Espíritu de Dios sobre la vida del hermano, sino que hay algo que rebota en el mundo espiritual y llega a mi vida y me restaura a mí. Si usted se siente mal, interceda por aquellos que también se sienten mal, y usted verá cómo se va a cerrar un ciclo de autoridad y la bendición de Dios moviéndose dentro de un cuerpo bien articulado, que es el cuerpo de Cristo, a través de la administración de los dones y habilidades y ministerios que Dios ha puesto en cada uno de los miembros. El poder del Espíritu de Dios viene a restaurar, levantar, sanar, a hacer cosas gloriosas y maravillosas por cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando oramos unos por otros, somos restaurados, somos sanados. Y ese es un ejercicio que no debemos perder. Vamos al último punto. Le invito a ir a Hechos capítulo 12, versículo, vamos a leer solamente el 5 y el 7. Es todo un pasaje maravilloso. Después de tarea en la casa usted se sienta y lee todo el pasaje. Pero queremos ver el principio de la oración para ser liberados. ¿Liberados de qué? ¿Qué es lo que es una cadena? ¿De qué necesitamos liberarnos en el mundo libre que vivimos? Lo que oprime y lo que ata es todo lo que impide que yo pueda caminar en este mundo conforme al diseño de Dios para mí.
lo que impide que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Esas son ataduras, impedimentos. Son cadenas a veces muy sutiles, imperceptibles, pero que evidencian una gran opresión en la conducta, en la actitud, en el sentir. Necesitamos ser libres. Y la Biblia nos habla que la oración rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Si por alguna razón en esta noche usted siente alguna atadura o impedimento, algo que obstaculiza, que no permite que su vida fluya de manera armónica, que usted se sienta bien, que se sienta completo, que usted se sienta satisfecho, eso pudiera ser algún tipo de atadura. No solamente estoy hablando demoníaca, estoy hablando de ataduras, impedimentos a veces espirituales que tratan de distorsionar el fluir de mi vida conforme al propósito de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere. Vamos al texto porque esto nos lo va a ilustrar de una hermosa manera. Así que Pedro, este es el versículo 5, Hechos 12. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, la Biblia narra, el capítulo 12, usted puede leerlo, en qué cárcel estaba Pedro y cuáles eran las condiciones que tenían. Estaba en una cárcel romana, Herodes lo había puesto allí, estaba en una de las celdas más profundas después de varias rejas, varias puertas y custodiado por varios círculos de soldados. O sea, estaba verdaderamente preso, estaba en una de esas ataduras de las que el ser humano a veces dice, esto sí es una cadena difícil, esto sí es algo que nada puede romper, no hay factor humano. Puede ser que alguien piense, usted conoce a alguien que está en una circunstancia en la que él se crea que no hay recurso humano que pueda librarle de esa atadura tan complicada. La cárcel era complicada, varias rejas en lo profundo de aquel castillo, por decirlo de alguna manera, muchos soldados. Pedro no podía salir, pero, dice el mismo versículo, pero, después del pero es que las cosas cuentan, ¿verdad? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras Pedro estaba encarcelado en una cárcel romana de la que difícilmente alguien salía vivo, la iglesia no estaba recordando lo difícil que era la prisión de Pedro. La iglesia no estaba añadiendo argumentos para convencerse de que era justificado estar preocupado. La iglesia no sabía cómo liberarlo, no podía hacerlo, pero los hermanos se habían dispuesto a creerle a Dios y habían tenido acceso a través de la oración al trono de la gracia, a la fuente del poder, al vencedor en batallas, a Dios, en el nombre de Jesús. Ellos estaban orando por Pedro. Cuando alguien usted ve, identifique en la iglesia que esté en ataduras, en problemas de cualquier índole, unámonos a orar. Dispongámonos a creerle al Señor. Puede ser que entre unos y otros nos sintamos tentados a comentar cuán difícil es la condición de mi hermano o cuán difícil es mi problema y nos quedemos un rato hablando en lo difícil, lo enredado en que estamos y lo imposible que será salir, pero eso será perder el tiempo y gastar las energías. Pero si nos disponemos a dar un salto de fe, está bien, es muy difícil. La cárcel es profunda, no hay manera de salir, pero hay un recurso que Dios nos ha dado en su palabra y Dios ha comprometido la actividad de su Espíritu Santo a través de la oración. Y yo no sé cómo, pero yo sí sé cómo orar. Y yo voy a llegar a la presencia de Dios e invocar su nombre. Y vamos a unirnos para clamar a Dios. Vamos a creer que Dios va a abrir puertas, va a derribar fortalezas. Y Dios lo hace porque la oración no es una invención humana. La oración es una revelación de Dios. Es una capacidad espiritual. Es poder ejercitar el poder de la fe de manera efectiva. Es creer que Jehová oye a su pueblo, que Él atiende el clamor de su pueblo. Es creer que realmente Él está atento
y sus oídos están abiertos a la petición de sus hijos, y que Él es un Dios fiel, y aunque tardare, yo puedo esperarlo, porque su fidelidad nunca muere, porque Él ha demostrado en la muerte de su Hijo en la cruz que Él está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de honrar la fe de sus hijos cuando se disponen a orar, a clamar, a unir las fuerzas para decir: Padre, yo no sé cómo tú vas a resolver este problema. Nadie puede hacerlo en este tiempo, pero yo sé que todo el poder, que toda la gloria, que todo el honor a ti te pertenece, porque tú creaste los cielos y la tierra. Amado hermano, la iglesia se dispuso a orar por Pedro. El versículo 7, hay mucho más, pero el versículo 7, estamos en Hechos capítulo 12, dice: y he aquí, se presentó un ángel del Señor. Esto es glorioso. ¿Dónde se presentó el ángel? En lo profundo de la oscura cárcel romana. Nada impide en este mundo el acceso a Dios, a donde están sus hijos. No hay puertas, no hay barreras, no hay cadenas. El ángel de Jehová accede a todo punto dentro de la creación cuando alguien se dispone a clamar y a pedir la intervención oportuna del Dios del cielo sobre su vida, que venga a desafiar toda realidad que pretenda robar el gozo de nuestro corazón. Dice que se presentó el ángel, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Si el entorno de la vida de alguien le parece una profunda tiniebla, la oración permite que la luz celestial resplandezca y convierta la noche en día. Amado hermano, eso es con usted también. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el poder de Dios, la intervención de su mano, el sonido de su voz desafía toda pretensión del enemigo de eclipsar esa gloria, rompe toda cadena. Él viene a violentar las fuerzas del enemigo, Él viene a ejercer el señorío sobre cielo y tierra y a demostrar que Él es aquel que vive para siempre. Él es el vencedor en batallas, si tan solo oramos. Y dice el texto, seguimos, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Ahí hay un milagro mayor, ahora hablaremos de eso. Diciéndole: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo en condiciones tan terribles, en una cárcel sin esperanza de sobrevivir, sin nada de comodidad? Pedro estaba durmiendo porque había hermanos respaldando su vida. Qué bueno respaldarnos unos a otros en oración, porque nosotros añadimos lo que al hermano le falta. Cuando usted ora por alguien, usted está poniendo, usted está supliendo de Dios. Usted está inyectando en la vida de ese hermano una fuerza divina que sale de su oración. Los hermanos estaban juntos orando y era tanta la paz en el corazón de Pedro, que había sido inducida por la oración del pueblo de Dios, que Pedro se durmió encadenado entre los soldados. Pero el ángel le despertó. Y el texto es ese. Y la gloria de la liberación es poderosa. El ángel vino, le despierta, le dice que le siga, y las cadenas se le cayeron. No dice que se las quitó. No dice que estableció un mecanismo para romper las cadenas. Las cadenas eran físicas, eran metálicas. No eran abstractas ni espirituales, eran cadenas de hierro. Pero aún lo material cede al poder de Dios cuando hay un pueblo que ora. Y las cadenas se caen. Y el ángel le dice: sígueme. Y pasaron puerta por puerta frente a todas las escoltas. Y nadie les vio. Nadie les pudo detener. Y dice que en la última gran puerta, la puerta se les abrió sola delante
de él. Había un pueblo orando y Dios obró un gran milagro de liberación. Si usted siente que en alguna medida está en algún nivel de alguna prisión espiritual, física, mental, no importa, familiar, de relación, en cualquier tipo de aprieto en que usted pueda sentirse. Amado hermano, la oración es una fuente inagotable de poder que establece una conexión creíble y real con el poder del Dios del cielo. La última puerta se abre y el ángel saca a Pedro y Pedro puede llegar hasta el lugar donde están orando por él. La oración cambia las cosas. Eso no es un mito, eso no es poesía, es una realidad, porque la oración es un mecanismo espiritual establecido por Dios para autorizarnos a acceder al núcleo de la fuente de poder a través de la sangre preciosa de Jesús. Y en esta noche ese poder está disponible y nosotros también en este minuto podemos orar. Y yo quiero que usted lo crea. Si se siente en alguna manera aprisionado o empobrecido o entristecido o ansioso o temeroso o enfermo, solamente créale al poder de Dios. Y hay un ángel asignado para llegar al lugar donde usted está para traer luz y romper sus cadenas. Eso es en esta noche, eso es en este momento y eso es en el poderoso nombre de Jesús. Las cadenas se rompen. Padre, te damos gracias porque hay poder en la oración. No es un mecanismo humano. La oración es una conexión espiritual establecida por ti. En el nombre de Jesús, te estamos pidiendo en esta noche que haya una irrupción de tu gracia en cada hogar, familia, pensamiento. En el nombre de Jesús estamos pidiendo que el ángel visite el entorno donde mi hermano o mi hermana está en esta hora y que en su mano traiga liberación y sea reprendida toda fuerza del enemigo y sea sacada toda atadura, toda perturbación, toda tristeza. Es en el poderoso nombre de Jesús. Haya un amanecer de parte de Dios y resplandezca hoy en ese lugar la luz celestial con espíritu de victoria permanente para la gloria de tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias porque mayor es hoy el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Dios les siga bendiciendo ricamente hoy.